hoy con la ayuda del Señor vamos a estar dando apertura al programa de formación Escuela para Padres. Hoy hablamos de la crianza, vamos a hablar de la crianza de los hijos en el hogar cristiano como parte del desarrollo del programa Escuela para Padres. Y es de vital importancia, hermanos, porque realmente muchos padres no entienden que la paternidad es un arte y es una ciencia. Es un arte porque hay muchas variables que pueden cambiar de hogar a hogar, pero es una ciencia porque hay unos principios fundamentales que tú debes dominar, que tú debes entender. En este año mi esposa y yo vamos a cumplir en junio, vamos a cumplir 40 años de casado. Mi hijo mayor cumple ahorita en marzo 39 y quiero decirles pues que he estado trabajando en este programa, en estos temas, no con intención de darlo en conferencias, sino porque yo quería tener éxito en cuanto a mi hogar, mi matrimonio, en cuanto a la crianza de mis hijos. Comencé a estudiar estos temas cuando yo me casé a los 19 años, ya iba a cumplir 19 años. Yo comencé a estudiar estos temas del matrimonio como a los 16, 17 años, porque yo quería tener un matrimonio que funcionara. A los 20 ya era papá y empecé a estudiar sobre el tema de la crianza de los hijos, estudiando mi Biblia, estudiando libros y preparándome. Y eso ha sido una jornada de toda una vida y doy gracias al Señor viendo los resultados que yo pude obtener y no estoy presumiendo de que lo hice todo bien, ¿no? Vieron muchas de las cosas que les voy a enseñar en este programa, quizás no en la clase de hoy. Muchas de las cosas que les voy a compartir no van a ser porque lo hice todo bien, sino muchas cosas las aprendí cuando lo hice mal, cuando me encontré en el callejón sin salida y no sabía cómo salir, y entonces estudiando, orando, pude obtener pues el aprendizaje que hoy por supuesto comparto con ustedes. Entonces yo quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 127. Salmo 127, nos ponemos en pie para reverenciar la palabra de Dios. Hoy damos apertura al programa Escuela para Padres, porque tengo la esperanza de que ustedes de verdad se comprometan con una formación a partir de este tema que es introductorio, considero yo. Al final les voy a dar información de cómo hemos dado esta formación y de los diferentes temas que se dan en cada nivel, con el propósito de que tengamos una visión global del programa y que se enamoren. Salmo 127. La crianza de los hijos en el hogar cristiano. Y leemos la palabra del Señor, versículos 3 y 4. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en el 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias que nos permites el honor, Señor, de leer tu palabra, de exponerla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, Padre amado, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Usa esta información, Padre, para formar el carácter y para poner compromiso en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Salmo 127, 4 y 5. Herencia de Jehová son los hijos. Dice, cosa de estima, dice que son como saetas en manos del valiente. Y quiero destacar, hermano, los temas, los puntos que vamos a tratar bajo el tema la crianza de los hijos en el hogar cristiano. Básicamente se ofrecieron 3. Yo tengo un cuarto allí solamente para hacer una introducción o una apertura sobre eso. Pero en realidad vamos a trabajar estos 3, aspiro yo, compactando un poquito el material, ya que tenemos como 2 horas para la conferencia. Los hijos y su potencialidad. El segundo, evaluando críticamente nuestra labor como padres. Y en tercer lugar, cultivando la autoestima y el amor propio en los hijos. Básicamente es lo que espero desarrollar en este tema introductorio, porque repito, aunque es un tema bastante amplio, pero acuérdense que Escuela para Padres, como nosotros lo tenemos, el programa como lo vamos desarrollando, tiene aproximadamente unos 48 temas. De manera que este tema, si la introducción es el 10% del total, bueno, entonces tendríamos una introducción de unas 2 horas, que no es solo una introducción, porque sí vamos a aportar, como pueden ver en los temas que tenemos acá, los hijos y su potencialidad, evaluando críticamente nuestra labor, porque necesitamos tener una evaluación crítica, si lo estamos haciendo bien, ponerle la plomada a nuestra pared para ver si nos está quedando derecha. Porque es mucho lo que está en juego, mi hermano. No podemos esperar ver a nuestros hijos ser adolescentes, ser adultos, para darnos cuenta que lo hicimos todo mal. Necesitamos evaluar críticamente nuestro trabajo, pero necesitamos una plomada, de manera que esta información le va a servir de plomada para evaluarse críticamente. Me invitaron hace algún tiempo aquí a Palo Negro a dar una conferencia de Escuela para Padres a los padres y representantes y al equipo de maestros, y recuerdo que la directora nos llevó aparte a su oficina para tomarnos un cafecito y me dijo: lo hice todo mal. Ya mis hijos son adultos, decía la directora, pero lo hice todo mal. Todo lo que usted dijo, yo lo hice mal. Es triste uno ver que hizo mal el trabajo. De manera que para muchos esta información está llegando a tiempo para aplicar correctivos. Para otros pudiera entonces por lo menos tomar esta información y como abuelo, como abuela quizás ayudar. Quiero centrarnos en el primer punto, los hijos y su potencialidad. Y estamos tomando como base el Salmo 127, 4, donde dice: como saetas en manos del valiente. Y yo quiero que usted observe que en esa analogía, porque es una analogía, está comparando a los padres con arqueros valientes que toman a sus hijos como flechas, como saetas, los colocan en el arco de la instrucción, levantan la punta para proyectarlos, para que lleguen tan lejos como su potencial y el propósito de Dios lo permita. Dios ve a los padres como arqueros, a los hijos como flechas. El caso es que muchos padres no cuentan con un arco, arrojan la flecha con la mano. Y es importante que usted entienda que en esta Escuela para Padres, que este programa tiene el propósito de ser ese arco, de proveerle esas herramientas donde usted pueda impulsar a sus hijos para que tengan éxito en su vida, porque yo no creo que haya algún padre que realmente quiera que su hijo fracase. Todos queremos que nuestros hijos sean hombres, mujeres de bien, exitosos, útiles, productivos. Pero yo no debo dejar eso al azar. Yo tengo que comprometerme por ese resultado. De manera que cuando entendemos que muchos no tienen un arco. Muchas personas practican la crianza de los hijos simplemente siguiendo los modelos en que fueron formados, imitando lo que sus padres hicieron con él o con ella cuando lo criaron. Pero resulta que ellos también estaban improvisando y haciendo lo mejor que podían y siguiendo los modelos defectuosos. Realmente no estaban haciendo algo con inteligencia, sabiendo que iban a lograr. Y me llama mucho la atención que hay padres que algunas veces les dicen a sus hijos, les reprochan a sus hijos: es que tú eres un malcriado. Y uno se pregunta quién lo está criando, porque si el niño está mal
criado, la culpa es del que lo está criando, no del muchacho. Entonces, si tú le dices a tu hijo, tú eres un malcriado, realmente le estás diciendo, mira hijo, te están criando mal. Y el niño le dijo, bueno, críeme bien. Pudiera decirle, si usted quiere tener un muchacho bien criado, críelo bien, haga el trabajo. Pero necesitamos conocimiento. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ese es el gran problema. Mucha gente improvisa. Mucha gente no se prepara para tener un matrimonio exitoso. De hecho, yo en casa de Dios no oficio ninguna ceremonia nupcial sin que esas personas hayan pasado por formación prematrimonial. Yo prefiero que ellos reciban la formación prematrimonial y comiencen con buen pie, y no que a los 3 meses, 6 meses de casado me llamen para darles consejería porque están en conflictos y en problemas. Es más fácil darles esos consejos cuando están enamorados, con la efervescencia del enamoramiento, con la ilusión del matrimonio. Es más fácil darle toda la orientación allí. Ellos se la van a comer toda y van a comenzar con esa información. Pero después que tienen los 6 meses, que están peleados, que se han insultado, que han ofendido a sus familiares, no están tan receptivos. Entonces, necesitamos conocimiento. Mucha gente no se prepara ni para el matrimonio, ni para la crianza. Todos improvisan. Bueno, mi hermano, yo quiero destacar que es necesario que usted sea un arquero valiente, que tome el arco de la instrucción, que se prepare y proyecte a sus hijos justo al blanco, con objetivos específicos. De hecho, una de las cosas que me llama la atención que esa palabra que Dios compara a los hijos con flechas, habla de su potencial. Tienen el potencial de tener éxito, tienen el potencial de proyectarse hacia su futuro y dar justo en el blanco, pero alguien debe proyectarlos para que den justo en el blanco. O sea, los padres tenemos esa responsabilidad de proyectarlos hacia el éxito, no improvisar. Los hijos tienen potencialidades, mis hermanos. Si yo les mostrara una semilla y les dijera, ¿qué ven? Usted vería simplemente una semilla. Pero un agricultor no ve simplemente una semilla. Un agricultor ve una planta dentro de la semilla. Él invierte en la semilla, siembra la semilla, riega la semilla. La semilla germina, se convierte en planta, da frutos y se traduce en ganancias para el agricultor. Y alguien pudiera tomar la semilla en sus manos y con un martillo partirla en pedazos y decirme, mira, pero aquí no hay una planta dentro de la semilla. ¿Cómo es eso que hay una planta dentro de la semilla? Yo no la veo aquí. No, la semilla tiene una planta en forma potencial. Cuando decimos que nuestros hijos tienen potencialidades, nos referimos que tienen capacidades dadas por Dios con un propósito para sus vidas, que necesita ser cultivado, que no está visible al ojo común, pero usted necesita tener un ojo entrenado. Es como el caso del entrenador que ve a un muchacho jugando, no sé, fútbol, béisbol, cualquier deporte, y ve al muchacho, usted y yo lo vemos y no nos parece que tenga nada sobresaliente porque no tenemos un ojo entrenado, pero un entrenador con un ojo entrenado, capaz de ver detalles, dice, este muchacho tiene potencial. Y tú dices, ¿pero qué potencial tiene ese muchacho? No le veo nada sobresaliente. Y el entrenador comienza a trabajarlo, y el muchacho empieza a cultivar esos dones que estaban potenciales, pero que ahora empiezan a desarrollarse. Y ahora tú y yo lo vemos y decimos, el muchacho tiene potencial, porque ya están más o menos desarrollándose. Y cuando lo vemos entonces destacarse, decimos, el muchacho sí tenía un potencial para esto. Nuestros hijos tienen potencialidades, no están tan a la vista, pero tú debes desarrollarte con estos programas de escuela para padres, tener un ojo entrenado para poder identificar potencialidades, para cultivarlas, porque tus hijos deben proyectarse hacia el éxito. Deben poder lograr sus metas en la vida y cumplir las metas de Dios en su vida, por supuesto.
Y es importante entonces que entendamos que esas potencialidades deben ser cultivadas. Una semilla, una bolsita de semillas, usted la coloca en una bolsita y la deja en el estante, y esas semillas jamás desarrollarán su potencial, jamás cumplirán su propósito, porque no es en una bolsita donde se desarrollan no es en una bolsita donde ellas germinan. Esas semillas necesitan tierra, humedad, sol, necesitan condiciones para poder desarrollar sus potencialidades. Nuestros hijos tienen potencialidades y necesitamos cultivarlas. Necesitamos rodearlos de los elementos que los hagan germinar y que les permitan desarrollar esas potencialidades. Siempre recuerdo la anécdota de un granjero que consiguió un huevo de águila, y él se le ocurre la idea de colocar ese huevo con los demás huevos que estaba empollando la gallina, y colocó ese huevo de águila con los demás huevos de la gallina. Cuando finalmente nacieron los huevos y el aguilucho nació en una granja con su mamá la gallina, con sus hermanos los pollitos. El aguilucho se sentía un pollo más en la granja. Sin embargo, ese aguilucho tenía un corazón de águila. Él sentía una gran insatisfacción. No puede ser posible que todos los días, esta rutina de la granja, él se sentía insatisfecho, porque él no era un pollo. Él tenía mente de pollo y corazón de águila. Él se veía como un pollo, pero algo dentro de él suspiraba por cosas mayores. Y dice que un día vio un águila que pasó por encima de la granja, y el aguilucho embobado dijo: eso es lo que quiero para mí. Pero ¿quién ha visto un pollo volando tan alto? Había un corazón de águila. Yo lo que quiero que ustedes entiendan en esta analogía es que, mi hermano, tus hijos, ese potencial, es ese corazón de águila latiendo dentro de ellos. Y como padre, como maestro de escuela dominical, debes prestar atención. Es más, cada creyente, hermano, es llamado a vernos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice Hebreos 10, 24 y 25. Todos debemos, y especialmente los líderes, y en especial los padres, debemos vernos los unos a los otros para estimularnos, para promovernos, de manera que podamos desarrollar nuestras potencialidades, ser inspirados por lograr cosas mayores. Por supuesto, en esta ilustración del aguilucho, dice que el aguilucho, a pesar de que él decía que un pollo no volaba tan alto, el aguilucho se subía al techo de la granja y se lanzaba y se estrellaba contra el suelo, porque un aguilucho tiene una mamá águila que lo entrena. Un aguilucho tiene la ventaja de una mamá águila que lo sube y lo deja caer, y mientras viene cayendo, como para estrellarse, cayendo, la mamá lo vuelve a agarrar y lo eleva, y en eso él ejercita sus alas hasta que aprende a volar y aprende a manejarse en las alturas. Pero créame, ese aguilucho no contaba con una mamá águila, tenía una gallina por mamá, no lo podía entrenar para eso. ¿Qué eres tú, padre, madre? Un papá águila, una mamá águila, que sabe cómo elevar a tu hijo, cómo cultivar y desarrollar su potencial. Pues la escuela para padres apunta a eso, hermano, a darte las herramientas para que tú puedas proyectar a tus hijos hacia el éxito, para que desarrollen sus potencialidades. Un día, en esta ilustración, el aguilucho, de tanto estrellarse contra el suelo y ejercitar sus alas, llegó el día que no se estrelló, sino que alzó vuelo y nunca más volvió a la granja. Porque la granja no representa la iglesia, la granja no representa la familia, la granja representa a esa etapa de la vida donde todavía tus potencialidades no se han descubierto, no se han desarrollado. Y después que tú sales, ya avanzas y pasas a otro nivel.
Nuestros hijos tienen ese potencial. Y debo destacar, mis estimados, que es un trabajo arduo que debemos realizar. Y es en ese contexto donde el Señor nos dice en Proverbios 26:2, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y debo destacar las palabras que están subrayadas, porque instruye es una expresión metafórica en el hebreo, es una expresión metafórica, porque toma prestada una palabra que tiene que ver con el freno de los caballos. Cuando un jinete, por eso coloqué esta ilustración de los jinetes, cuando un jinete ala sus riendas porque él quiere ir en esta dirección, pero el caballo quiere ir en esta, el jinete ala sus riendas y el frenillo le produce cierto dolor, cierta incomodidad y lo obliga a detenerse, a ver en la dirección que el jinete lo está guiando y avanzar en esa dirección. Bueno, el Señor toma prestada o toma esa palabra del frenillo de los caballos y usa la palabra instruye. Es decir, esa palabra instruye es una expresión metafórica y pone a relieve de que no es algo pasivo. Porque nosotros podemos percibir un papel pasivo. Instruye. Decirle a los hijos lo que deben saber. Decirle a los hijos lo que deben hacer. Pero instruye con esa palabra involucrada. Tiene algo más. No es pasiva. Porque es prácticamente decirle lo que deben hacer, por donde deben ir, pero cuando él se quiere ir en otra dirección, debe estar la disciplina, debe estar el control que el padre, que la madre, con las riendas en la mano, ¿sí? Porque muchos niños están como caballitos en la sabana, que no conocen de riendas, no hay una dirección. Los padres deben ser ese jinete que sujeta las riendas y que cuando los hijos quieren irse en una dirección equivocada, aplican disciplina, aplican corrección, lo guían para que aprendan el camino por donde deben andar. De manera que esa palabra instruye no es algo pasivo, no se limita a lo que debo decirles o lo que deben saber, es algo activo. No solamente le digo, sino que también lo guío y lo sanciono, lo amonesto, lo disciplino, de manera que es un compromiso. Y la otra palabra clave, camino, lo guiamos en el camino de su vida. Mis hermanos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, nos recuerda Proverbios 14:12. La Biblia dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. El camino de sus vidas, la vida, el futuro que tienen por delante, debe ser iluminado por los principios absolutos de la palabra de Dios. Nuestros hijos deben ser instruidos en el camino de sus vidas, que sean personas con valores, personas claras. Hermano, nuestros hijos están creciendo, un día serán adultos, un día tomarán sus decisiones morales, y probablemente no te van a llamar para decirte: papá, estoy a punto de tomar una decisión moral que puede perjudicar mi futuro, ¿qué me aconsejas tú? Porque ya su corazón probablemente está inclinado, no va a llamar pidiendo orientación ni a la mamá ni al papá. Pero si tú lo formaste en valores, si tú lo instruiste en el camino de su vida, le has colocado una brújula en su mano que le indica el norte correcto. Él no anda ciegas, él no anda a tientas. Tiene una brújula que le dice: este es el norte. Si él decide ir por otro lugar, en otra dirección, lo hace con plena responsabilidad. Y aunque no te llame, tú estarás allí en la toma de decisiones, porque lo formaste en valores. Escuela para Padres te va a dar esa herramienta. Muchas veces nosotros como padres quisiéramos colocarles un ángel de la guarda que los proteja, que los cuide, ¿sí o no?
Hermano, la formación en valores es un ángel de la guarda que delinea una ruta, que le pone un mapa, que le dice por dónde debe seguir, que le da convicciones en la dirección que debe seguir. Y aun cuando Él esté alejado de ti, Él tendrá claramente tu orientación con la formación que le diste. Ese es nuestro objetivo en Escuela para Padres. Instruye al niño, y bueno, la otra palabra clave que vemos que también está resaltada, niño, porque debemos comenzar, hermano, mientras más temprano, mucho mejor. De hecho, los psicólogos dicen que los primeros 5 años en la vida de un niño es donde se colocan las bases de lo que él será, las bases para los valores que va a desarrollar. Esa etapa es crítica y es importante. Tanto los padres y madres como los maestros de la escuela dominical y todos los que trabajamos con niños directa o indirectamente, tenemos que prestar gran atención a nuestros niños en esa etapa crítica, importante de su vida. De hecho, la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Guiar a nuestros hijos a un encuentro personal con Cristo cuando son niños es importantísimo, mi hermano. Dios no tiene nietos, solo hijos. Dios no tiene nietos. Es decir, si mis hijos son hijos de Dios porque nacieron en un hogar cristiano, porque ya yo soy cristiano y tuve a mis hijos siendo cristianos y por eso ya son hijos de Dios, entonces son nietos de Dios. Pero no, todos necesitamos un encuentro personal con Jesús y confesar personalmente a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Personal, es una decisión personal. Nuestros hijos deben tomar esa decisión. Y aunque nacieron en el seno de un hogar cristiano, hay un momento donde empezamos a influir en ellos, a darles cierta relación con Dios y las cosas de Dios. Y hay un momento donde le invitamos que Él comprenda y que Él pueda hacer una confesión de fe, reconociendo a Jesús como el Señor de su vida. Debemos guiarlos en esa dirección, pero hay todo un ambiente espiritual que debe crearse. No podemos dar por sentado de que él es cristiano desde que nació. No, porque entonces sería un nieto de Dios. Y no hay tal concepto en las Sagradas Escrituras. En ninguna parte vemos a Dios como el abuelo nuestro que está en los cielos. ¿Verdad que no? Padre nuestro que estás en los cielos. Fuerte el aplauso al Señor. Y esta palabra viejo, no se refiere a anciano, no se refiere a anciano, se refiere a la adultez. Cuando sea adulto, no se apartará de él. Cuando ya él sea autónomo con su vida, cuando él tome decisiones, entonces necesitará esa formación en valores que tú le diste. De manera que involucra mi compromiso de formarlo, de disciplinarlo, de guiarlo. Debo comenzar mientras más pequeño mejor. Un árbol torcido jamás su rama endereza, dice el dicho popular. Pero si usted agarra una plantica, le coloca un tutor y lo guía, esa plantica endereza la rama y crece bien. ¿Sí o no? Nosotros debemos trabajar con nuestros niños cuando todavía son influenciables, cuando todavía están en esa etapa de formación. Después que un árbol está torcido, solo el milagro del nuevo nacimiento puede producir cambios en una persona. Solo el milagro del nuevo nacimiento puede enderezar una rama torcida en una persona que ha caminado por años de espaldas a Dios y su palabra. Pero yo no quiero eso para mi hijo. Yo quiero que mi hijo sea un hombre, una mujer de bien, un instrumento en las manos de Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Y debo destacar que esto es una promesa condicional. Es decir, lo que estamos leyendo aquí es una promesa condicional. Porque Dios dice,
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere adulto, no se apartará. La promesa es que tu hijo no se va a apartar. La condición es que hagas todo esto. Esta es la condición. La promesa es que Dios te garantiza que no se va a apartar, que Él va a perseverar en el camino del bien, que Él va a ser fiel a esos valores. Pero debes instruir correctamente, y eso involucra la disciplina. Debes comenzar siendo niño, preferiblemente. Debes guiarlo en el camino no solo de su vida, sino en el camino de la fe. Efesios 6:4, donde nos dice que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y podremos entonces contar con la palabra de Dios que nos dice en su promesa que no se apartará de él. Gloria al nombre de Jesús. Esto, hermano, requiere balance. Esa crianza, como nos la describe Proverbios 22:6, requiere balance. Yo quiero que ustedes, antes de ponerle en pantalla la información, yo quiero que ustedes se imaginen, porque hay 4 palabras claves, que son amor, disciplina, enseñanza, ejemplo. Yo quiero que usted lo vea así. En un extremo tenemos el amor y en el otro la disciplina. Hay padres que se van solo a un extremo y dan puro amor. Yo no me atrevo a disciplinarlo. Hermano, el exceso de agua en una planta la enguachina, la mata. Hay padres que, como ellos recibieron no disciplina, maltrato, entonces ellos dicen, yo no soy capaz de disciplinarlos, porque realmente si lo que vas a dar es maltrato, por supuesto, es más el daño que vas a hacer que el bien. Es disciplina. Y eso en este programa se va a estudiar lo que es disciplina en el marco de las Sagradas Escrituras, porque debe aplicarse. Pero hay personas que se van solo al extremo de dar puro amor. Bueno, el amor sin disciplina produce hijos consentidos. Cuando tú das solo amor, solo ese amor que no es amor, porque el verdadero amor está en balance con la disciplina. Ese amor es dañino, es perjudicial, porque no es amor realmente. Amor sin disciplina produce hijos consentidos. ¿Qué dice la Biblia de los hijos consentidos? Y a las madres también. Pero si te vas al otro extremo y das pura disciplina, no hay una palabra de cariño, no hay una palabra de elogio, no hay un abrazo, no hay un beso, no hay un reconocimiento. Eres rígido, tú crees que manejar un hogar es como tener un cuartel donde tú eres el oficial al mando y todos aquí hacen lo que yo digo. Tienes la idea de que tu hogar es algo como eso y no tienes nada de amor, solo disciplina. Esa disciplina, hermano, es como regar una planta con herbicida. La mata. Cuando tú das amor sin disciplina, produces hijos consentidos. Cuando tú das disciplina sin amor, produces hijos resentidos. Hijos que están deseando alcanzar mayoría de edad para largarse de la casa. Hijos que se vuelven rebeldes y que hacen las cosas a propósito como una herramienta de desquite. Disciplina sin amor produce hijos resentidos. El balance es el punto medio, donde tú das amor en balance con la disciplina. Y es a lo que se refiere Proverbios 22:6. Instruye. Está hablando del balance entre el amor y la disciplina. Ese punto medio, mi hermano, ese punto medio. Las otras 2 palabras claves son enseñanza y ejemplo. Cuando tú das enseñanza, pero no lo pones en equilibrio con el ejemplo, produces hijos confundidos. Porque mi papá dice una cosa, pero hace otra. Mi mamá dice una cosa, pero hace otra. Hijos confundidos, porque realmente no les están dando en balance la formación. Enseñanza sin ejemplo produce hijos confundidos, con un gran signo de interrogación, porque escuchan a los padres decir esto es malo y ellos lo hacen, no mientas y ellos mienten, y hablan de una cantidad de cosas pero que son solo teorías.
Y como veremos más adelante, los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. De manera que cuando damos enseñanza hay que ponerle en equilibrio con el ejemplo. Si me voy solo a la enseñanza sin el ejemplo, entonces voy a producir hijos confundidos. Pero si me voy solamente al ejemplo, bueno, si tuviera que elegir entre enseñanza y ejemplo, escogería el ejemplo. Porque los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Pero hay una debilidad. Cuando solo me apoyo en el ejemplo, produzco hijos sin convicción. Cuando solo me apoyo en el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo doy el ejemplo y ellos me imitan. Pero como no le doy una enseñanza que les sirva de marco, que le ayude a comprender la validez de lo que le estoy enseñando, la importancia de lo que le estoy enseñando, el por qué eso es lo correcto, entonces los hijos me van a imitar, pero no tienen convicción, porque no les he dado una enseñanza que les dé base, marco a ese ejemplo. Cuando ellos estén en la escuela, cuando estén en el liceo, cuando estén en otros espacios, bajo la presión del grupo y quizás hasta bajo la presión hormonal, entonces los hijos van a tener un comportamiento en casa y un comportamiento diferente en otros espacios, en la escuela. ¿Eso es lo que tú quieres para tus hijos? Que sea un camaleón, que se adapte, que en el hogar aparente ser una cosa y en la calle sea otra. ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces necesitas equilibrar enseñanza y ejemplo. Porque cuando damos solo ejemplo y no proveemos enseñanza, aunque ellos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen, pero carecen de convicción, no hay raíces profundas en ese comportamiento. De manera que, para que lo tengan allí en pantalla los 4 puntos: amor sin disciplina, hijo consentido; disciplina sin amor, hijo resentido; enseñanza sin ejemplo, hijos confundidos; ejemplo sin enseñanza, hijos sin convicción. Que Dios nos ayude. Esto requiere trabajo, hermano. La crianza de los hijos requiere trabajo. Hay que estudiar, hay que prepararse y hay que asumir el desafío como arqueros valientes. Hay que asumir el desafío. Es más fácil y es lo que muchos padres hacen, y lamentablemente muchos padres que se hacen llamar cristianos entregan un celular al muchacho para que se entretenga. Esa es su niñera, mientras le deja tiempo a él libre para sus oficios o para sus disciplinas de oración. Pero hermano, le entregas tu hijo en manos del maligno, porque esas redes, hermanos, son literalmente una tubería cloacal desde la sociedad a la mente de tu hijo. ¿Cómo lo vas a dejar a merced? ¿Cómo crees tú que ese muchacho va a amar a Dios y va a amar las cosas de Dios, dejándolo tú a merced de esa influencia tan dañina? De hecho, uno de los temas que vemos en el programa Escuela para Padres, la influencia dañina de las redes, la influencia dañina, lo contraproducente que es para el desarrollo de tus hijos. Necesitamos asumir compromiso, mis hermanos. Como dije, los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Tenemos en pantalla el ejemplo. Ahorita cuando veníamos para acá, aquí en los hornos, observamos a un señor barriendo y limpiando la calle. Nos gozamos porque vimos a un niño pequeño también con un cepillo barriendo muy diligentemente y con mucha energía. Una criaturita tendría como 5 años, una criaturita. Los hijos tienden a ser, los niños tienden a ser así, colaboradores, y a veces no es mucho lo que aportan, pero tú necesitas involucrarlo, porque esas virtudes hay que cultivarlas, no hay que apagarlas. Ellos tienden a imitar. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos ponerse nuestras ropas, nuestras corbatas? Recuerdo que estaba predicando en Caracas, en una iglesia, y estaba hablando con el pastor mientras comenzaba el culto, y llegó un niño, el hijo de él, un jovencito como de 8 años, gordito, con su partó,
pero le quedaba un poquito apretado porque estaba gordito el hermanito. Y entonces le dice: papá, el diácono me dijo que le voy a sacar un ojo con un botón, que sale disparado el botón. Y entonces, bueno, el papá me cuenta que él en la casa, en pijama, se pone su corbata y empieza a predicar, montado en la cama. La plataforma, el altar es su cama. Y dice: soy mi papá, dice él, soy mi papá. Se pone la corbata de su papá y ya es el pastor. Y predica. Hermano, qué precioso que podamos modelar. Hermano, nuestros hijos están creciendo. Tus actitudes, tu comportamiento son semillas que caen en el terreno fértil de su corazón. Esos ojitos te están viendo, están tomando de ti. Tu ejemplo es importante. ¿Eres un mal vecino? ¿Hablas de tus líderes? ¿Hablas mal de tus hermanos? Hermano, la influencia que nosotros estamos ejerciendo sobre nuestros hijos. A mí me impacta, hermano, cuando Ruth le dice a Noemí, ustedes han leído esa historia, donde Ruth le dice a Noemí: no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Era su suegra, no era su mamá, era su suegra. Pero esa suegra se portó tan dignamente que esa muchacha se enamoró del pueblo de esa mujer. Se enamoró del Dios de Noemí. Y ella dijo: lo que soy yo, quiero formar parte de tu pueblo. Hermano, ¿tú crees que tus hijos te van a decir: yo quiero formar parte de tu pueblo, cuando quizás tú haces comentarios despectivos de tus hermanos o de tus líderes? ¿Ellos querrán formar parte de ese pueblo? Oh, por supuesto que no. Si no te ven a ti enamorado de Dios, ¿cómo se supone que Él se va a enamorar de Dios, de la Biblia, de la oración, de congregarse? Los hijos aprenden, hermano, por nuestros ejemplos. Miren cómo lo dice Deuteronomio 6:6-9. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar por el camino. La escribirás en las puertas, en los postes. Hermano, me está diciendo que lo voy a exponer a un ejemplo y a una enseñanza circunstancial, aprovechando cada etapa, cada incidente, cada situación, para instruirlo, lo que también significa que voy a pasar tiempo con él, que voy a dedicarle mi tiempo y mi atención, de manera que es un trabajo arduo. Mire cómo lo dice en Deuteronomio 31:12: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Es una enseñanza a nivel de iglesia, a nivel de familia, lo vimos en Deuteronomio 6:6-9, pero a nivel de iglesia también hay una instrucción donde harás congregar, lo que hace la escuela dominical, donde no solo se da instrucción a los adultos, sino también a los niños, para que oigan y aprendan a temer a Jehová. Porque esa materia, esa enseñanza, el temor a Dios, el respeto a Dios, solo viene como resultado de la palabra de Dios sembrada en el corazón. Debe ser sembrada y debe ser reforzada con vidas sometidas al señorío de Cristo. Fuerte el aplauso al Señor. Mire lo que dice en Hebreos 11:7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó un arca en la cual su casa se salvase. Tus hijos están en el arca, hermano. Porque fíjate, Noé quizás desde el punto de vista de las misiones no fue muy exitoso, porque habiendo sido pregonero de justicia por un centenar de años, más o menos, y dice que cuando llegó el diluvio, su familia estaba en el arca. ¿Está nuestra familia en el arca?
estamos asegurándonos de que nuestra familia esté siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, o estamos descuidando nuestras familias con la excusa que estamos sirviendo al Señor. Hermano, porque eso no se puede hacer. Ni servicio al Señor, ni liderazgo, ni ministerio debe comenzar en casa. Debe comenzar en casa. Y los requisitos que Dios le dice al pastor, 1 Timoteo 3, dice 1 Timoteo 3:1, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso no lo estoy inventando yo, no, eso está ahí en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y son requisitos no negociables. Dice que debe ser irreprensible en toda esa lista de requisitos. Que Dios nos ayude. Tremendo desafío tenemos los pastores como ministros del Señor. Pero cada cristiano debe entender que nuestro ministerio, que nuestro liderazgo comienza en casa. Yo no puedo sacrificar mi hogar en el altar del servicio. Debo serle fiel al Señor en mi hogar. Debo atender a mi esposa. Debe atender a su esposo. Debe atender a sus hijos. Eso es lo que te da la credencial para realmente poder servir al Señor en otros espacios y en otras áreas. Me salgo de allí, de que me vayan a pelear uno aquí. Paso al segundo punto. Evaluando críticamente. Estuvimos hablando del potencial y vimos que el potencial es solo una introducción. Hay muchísimas cosas que decir sobre eso que se van a ver en los temas de escuela para padres. Una introducción, pero con algunos tips que nos pueden servir para ya comenzar a trabajar desde ya con muchas cosas. En el segundo punto, evaluando críticamente nuestra labor. Toda labor importante debe ser evaluada críticamente. Toda labor importante. Yo debo evaluar mi trabajo como pastor. Yo me evalúo constantemente a la luz de los requisitos de Timoteo 3, a la luz de las demandas de la iglesia, a la luz de... Hay muchas cosas que me deben servir a mí para evaluarme. Hay una lista de textos que yo las leo, las he memorizado, porque necesito constantemente evaluarme y mantenerme sobre los rieles de lo que sé que es correcto a los ojos de Dios. De manera que como padres necesitamos evaluarnos críticamente, porque no podemos permitir que nuestra pared nos esté quedando derecha y no nos demos cuenta, porque será demasiado tarde cuando nuestros hijos ya sean adultos. Necesitamos tener un criterio para evaluarnos y ver si lo estamos haciendo bien, y si no, poder aplicar correctivos a tiempo. De manera que de lo que se trata este punto es sobre una evaluación crítica de nuestro trabajo. Es como una plomada que nos permite evaluar si lo estamos haciendo bien. Y yo quiero tomar como referencia, bueno, aquí tenemos en Amós 7:7, donde Jehová Dios también dice que Él pone plomada de albañil en medio de su pueblo Israel. Dios le pone la plomada. Yo debo ponerle la plomada también como pastor a la iglesia. Como pastor, ponerme la plomada yo. Pero usted como padre, porque en esta mañana estoy hablando principalmente a los padres y madres, debemos ponerle la plomada a nuestro trabajo para ver si lo estamos haciendo bien. Y quiero tomar, hermanos, como referencia un artículo que publicó la policía de Houston hace ya muchos años, y este artículo usted lo puede ver en revistas, en libros, en la internet. Es algo ya de dominio público. Fue un equipo policial de inteligencia que hicieron un análisis del porqué del aumento de la delincuencia en la sociedad. ¿Por qué iban en incremento? Y en su análisis llegaron a la raíz del problema, la familia. Lo que estaba ocurriendo en la familia estaba produciendo delincuentes en potencia. Y de allí sacaron este artículo, que realmente es una lista de cosas que tú debes hacer si lo que quieres es formar un delincuente.
De hecho, yo recuerdo que yo tenía un negocio en Villa de Cura y tenía un afiche, y para los que yo veía que se interesaban o se ponían a anotar, un afiche con esta lista de ese análisis, y yo le tenía los volanticos para el que lo veía que estaba anotando, le regalaba el volantico porque veía que había el interés realmente. Lo cierto es que hubo un señor que se paró frente al afiche y dijo: por favor, ¿quién va a querer que su hijo sea un delincuente? Porque él lo estaba tomando literalmente. Él dijo: bueno, si esto es lo que hay que hacer, bueno, ¿y quién quiere tener ese resultado? Yo le dije: bueno, hijo, mire, el mensaje tácito es: no lo hagas así, haz lo opuesto. Haz lo opuesto para que el resultado sea opuesto a esto. De manera que les comparto ese artículo, que repito, es de dominio público, solamente lo transcribí: cómo hacer de su hijo un delincuente. Comience a darle desde la infancia todo lo que le pida. Así se criará con la idea que el mundo le debe todo. El balance. Es importante el balance. No podemos ser complacientes y lo que está mal hoy está mal mañana, y debo ser consecuente con esa disciplina de formarle. No se preocupen por para cuando yo proyecto los videos, este es un enlace para un video, pero no estoy proyectando video, solamente la conferencia. No se preocupen por eso. Si los veo, yo estoy viendo, hermanos, yo sé quién me está poniendo cuidado y quién no. Espero que todos los que veo los veo conectados. Gracias al Señor por ello. Lo cierto es que necesitamos darle desde la infancia. Dice, no darle, en este caso, hacer lo opuesto. Eso no significa que nos vamos a dedicar a arruinarles y a no concederles. Es balance, es saber. Hay cosas que se le dan porque los amamos, hay cosas que se le dan porque son necesarias para su crecimiento y su desarrollo. Pero hay gustos que él puede pedir, algunos podemos dárselo, otros pudieran ganárselo, hacer méritos. O sea, debemos tener esa herramienta en nuestras manos. Cuando diga malas palabras, celébrelo con risas. Eso le hará pensar que es muy gracioso, lo alentará a aprender frases más graciosas. Es evidente lo que debemos hacer. Nunca le des enseñanza espiritual. Espere a que cumpla 21 años y que él decida por sí mismo. Este es un error que algunas personas cometen. Inclusive, con sorpresa, escuché a una persona creyente diciendo eso y le dije: no, hijo, no haga eso. Usted necesita comprometerse. Este equipo, repito, fue la policía de Houston en un análisis social que llegaron al problema e identificaron que el problema era lo que estaba ocurriendo en casa. Y entre las cosas que ellos evaluaron estaba la carencia de enseñanza de valores espirituales en la familia. Yo no sé si en el equipo había un cristiano, no sé quiénes estaban en el equipo, pero ellos identificaron que era importante la enseñanza espiritual en el hogar. Hermano, porque ese pensamiento ateo, ese pensamiento posmoderno, al quitarnos a Dios, nos deja sin propósito. ¿Y quién puede decirme a mí que está mal o que está bien? Lo único que puede determinar lo que está bien o está mal es este libro, es Dios a través de este libro. De manera que necesitamos realmente dar enseñanzas espirituales en el hogar, un altar familiar, un tiempo de lectura bíblica en familia. Yo lo hice con mis hijos, como les dije, mi hijo mayor ya tiene 39, la otra tiene 36 y la más pequeña tiene 34. Ya son adultos. Doy gracias a Dios por lo que logré en sus vidas. Trabajé duro con eso y me siento satisfecho de los resultados. Mis hijos son cristianos, le sirven a Dios, son líderes, son músicos, predican, dirigen. Son útiles a los propósitos del Señor, son profesionales. No descuidé esa área, son profesionales. Doy gloria al Señor por ello. Mi hermano, eso requiere trabajo, requiere compromiso. Pero le repito, necesitamos darles enseñanzas espirituales. Cuando ellos eran pequeños, todos los días nos sentábamos a leer porciones bíblicas. Estaban pequeños, leíamos 3 versículos diarios. Cuando aprendieron a leer, cada uno leía 3 versículos diarios. Y cuando ya
aprendieron a analizar. Cada uno hacía su interpretación, su comentario de lo que entendía. Hermano, y les digo, leímos completo el Nuevo Testamento, una vez completo y casi completo. Eso nos llevó todo ese tiempo que ellos llegaron hasta ser mayores de edad. Porque no era llegar rápido al final, era ir disfrutando y darles alimento en el proceso. De eso es que se trata. No es una tarea que estoy sacando, es un alimento que les estoy dando. Nuestro pan diario. Dar enseñanzas espirituales, y ahí nos remitimos otra vez a Deuteronomio 6, 6 al 9. No le regañe ni le diga que está mal algo que él hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Es sorprendente, hermano. Padres que lógicamente a ellos no los disciplinaron, a esos padres no los disciplinaron, sino que fueron objeto de abuso, de maltrato, y lógicamente es lógico que se resistan a dar ese tipo de disciplina, entre comillas, porque sería como regar una planta con herbicida, o sería como podar una planta con un machete y darle, eso no es podar, eso es destruir. Pero aprenda la verdadera disciplina, porque Dios exige que tú des disciplina. Y necesitas darle disciplina. No vas a creer que le vas a crear complejos de culpa disciplinando correctamente, porque la Biblia dice claramente: instruye al niño y involucra la disciplina en su camino, y aun cuando fuere adulto no se apartará. Dios garantiza que no va a tener complejos de culpa, no le vas a producir traumas. Claro, si le das maltrato, sí, pero si lo disciplinas correctamente, el resultado va a ser formarlo en valores. ¿Qué nos dice en Hebreos 12, 6 al 11? Dice que nosotros teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía y los venerábamos. ¿Te das cuenta? A pesar de que nuestros padres no disciplinaban correctamente, probablemente cometían graves errores porque no habían recibido una formación, pero a pesar de eso, una mano firme produjo en nosotros respeto. Y aún nos podemos encontrar hoy adultos que dicen: yo le doy gracias a mi papá porque me puso mano firme. Yo le doy gracias a mi mamá porque me puso mano firme, porque me dijo no, porque fue un ancla para mí. Muchos adultos hoy que en ese tiempo no daban gracias. Ahí mismo dice el texto que ninguna disciplina al presente parece motivo de gozo, deja frutos apacibles. Ningún muchacho sale: qué bueno, mi papá me pegó, me dio un correjazo. Cuánto me ama mi papá. Mi mamá me ama, mi mamá me mima. No. Ninguna disciplina al presente parece motivo de gozo, pero luego deja frutos. Repito, tenemos que educarnos en cuanto a la verdadera disciplina, porque hay una forma correcta de disciplinar y hay principios correctos en la disciplina. Pero eso será tema cuando estemos desarrollando el programa. Recoja todo lo que deje tirado: libros, zapatos, ropa. Hágale todas las cosas. Así se acostumbrará a evadir responsabilidades y echarle la culpa a otros. Lo opuesto a esto es que los hijos en el hogar contribuyan. Varones y hembras, hermano. Muchas madres son culpables de tener hijos con principios machistas porque le dicen: no, esto es solo para varones. Las niñas hacen esto. No, en el hogar, en el quehacer doméstico, varones y hembras friegan y hacen los baños. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo mismo les hice una rotación. Había una parte que la hacía mi esposa, lógicamente. Cuando ellos estaban pequeños eran cositas sencillas. Cuando estaban más grandes, le aumentábamos la carga de responsabilidades. Sin embargo, había un conjunto de cosas que le tocaba a cada uno. Y semanalmente rotábamos. Yo recuerdo, eso lo poníamos casi siempre en una pizarra. Y yo recuerdo una vez que estaba predicando para Apure y llegó el día que tocaba hacer la rotación. Y ellos, como yo no estaba, ellos mismos hicieron la rotación. Yo cuando llegué a la casa me gocé, le tomé una foto a esa pizarra.
porque ellos colocaron a Mariela tal, a Margabiel tal, a Raquel tal, cada una de las cosas, y al final ellos pusieron cosas que yo nunca les puse en la pizarra. Ellos colocaron al pie de la pizarra, y el que no cumpla, pau. Y eso me dio gozo, porque ellos sabían que eso era con carácter de responsabilidad, y ellos mismos hicieron su rotación. Ya se estaba haciendo carne. Hermano, si tú quieres formar un adulto responsable, tienes que formar niños responsables, asumir compromisos, hacer un aporte, que todos contribuyan por el bienestar de la familia. Dejen de leer todo lo que caiga en sus manos. Dejen el celular, diría yo, para que vea todo lo que quieran. Cuiden que sus platos cubiertos y todos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. Hermano, ¿cuántos de ustedes son quisquillosos con sus hijos? Lávate las manos, lava esos corotos, el agua limpia. Todos cuidamos de la higiene porque sabemos que hay microbios que los van a enfermar, que les va a hacer daño. Pero curiosamente esos mismos padres no tienen ningún control de calidad sobre lo que llega a la mente de sus hijos, sobre lo que ven en las redes, sobre el tiempo que pasan ahí en TikTok. Hermano, y hay mucho material contaminante, dañino, de antivalores, y ese terreno de sus corazones, hermano, es un terreno fértil. Lo que usted siembre allí va a dar fruto. Esperemos que estemos sembrando cosas espirituales, valores. De manera que lo opuesto es lo evidente. Mantenga frecuentes peleas con su pareja delante de sus hijos, y así no le caerá de sorpresa cuando el hogar se derrumbe. Hermano, el hogar es el terreno, el matrimonio, el hogar es el terreno donde son plantados los hijos. Si usted siembra una planta en un terreno rocoso, en un terreno árido, lleno de químicos, de toxinas, ¿qué posibilidades tiene esa planta de desarrollarse? Pocas. Y si se desarrolla, será raquítica. ¿Qué posibilidades tiene de dar fruto? Pocas. Y si da fruto, es raquítico y no apto para el consumo. Ahora, mi hermano, eso es lo que tú quieres para tu hijo. El ambiente en el hogar debe ser un terreno fértil. La armonía, la forma en que el esposo, la esposa, los cónyuges se tratan, el romance, el respeto. Por eso es uno de los temas de Escuela para Padres, tiene que ver con la armonía matrimonial, porque la armonía matrimonial es el terreno fértil donde son plantados los hijos. De manera que este aspecto, yo siento que fueron muy acertados en todos los puntos que ellos incluyeron en este artículo. Mantenga frecuentes peleas con su pareja. Y yo les digo, hermano, como le dije, mi esposo y yo cumplimos 40 años de casados en este junio de este año. Cuando nosotros cumplimos 25 años, recuerdo, celebramos nuestras bodas de plata. Hicimos nuestra renovación de voto. Hicimos una renovación de voto. El hermano Labrador, que para ese entonces no era presidente todavía, él ofició la ceremonia, nos dio la bendición pastoral. Y recuerdo que el hermano Labrador llamó a mis hijos. Venga, muchachos, él rompió con el protocolo, como lo dice, eso está grabado, por cierto, está en una grabación. Él rompió con el protocolo, eso no estaba incluido. Él llamó a mis muchachos, y estábamos mi esposo y yo al frente, esperando pues para nuestra ceremonia nupcial. Sí, yo quería que se me comprometiera 25 años más, hermano. 25 años. Hay gente que tiene 5 años de casado y, pastor, quiero renovar los votos. No, hijo, cumpla con los votos que hizo. Son 5 años. Cumpla con eso. ¿Qué está renovando votos? Cumpla con los votos que hizo. Está muy fresco todavía. Tendríamos que pasar por lo menos 15 años para hablar de una renovación de votos. Digo yo, no estoy hablando sobre normas, estoy hablando de mi opinión. Lo cierto es que pasó mi hijo mayor, dijo unas palabras muy bonitas, de verdad.
hizo referencia del impacto espiritual que eso significó para él. Pasó mi hija Mariela, también se expresó muy bonito. Cuando pasó mi hija menor, que para ese tiempo tendría 21 años, 22 años tendría, y ya estaba por graduarse de médico cirujano, ella dijo estas palabras: tengo 22 años y nunca he visto discutir a mis padres. Y yo le dije a mi esposa, la tenía aquí a mi lado, le dije: lo logramos. Porque nosotros acordamos, cuando éramos novios, acordamos que nuestros hijos jamás nos verían discutir. Lo acordamos, no éramos esposos, éramos novios, porque el noviazgo no es un tiempo de darse besos y abrazos, no es un tiempo de poner fundamentos sólidos sobre una relación. Todo noviazgo termina o en matrimonio o en ruptura, porque no hay un noviazgo para toda la vida. O en matrimonio o en ruptura. Y si termina en ruptura, que queden como dos hermanos en Cristo, que se respetaron, que se amaron como hermanos en Cristo y con una amistad sana, porque no hubo nada de qué avergonzarse. Todo con respeto, como corresponde a gente que profesa piedad. Entonces, yo le dije a mi esposa: lo logramos. Y mi hermano, créame, no le estoy diciendo que nunca hemos discutido, que nunca nos vieron discutir, porque ella no es perfecta. Yo casi voy llegando, pero ella no es perfecta. ¿Por qué se ríe? ¿No creen que casi voy llegando? Sí, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces sí, ambos seremos perfectos. Hemos tenido cosas que discutir, pero hemos decidido que esperaremos el momento, que nos calmaremos, que hablaremos en el... Hermano, eso lo decidimos nosotros. Nosotros esperamos cuando hemos tenido cosas que discutir, y ahorita estamos solos en casa, ya nuestros hijos están, ya la casa nos queda inmensa para los dos, pero ahí estamos los dos ya otra vez como dos noviecitos. Gloria al Señor. Y le digo, esperamos el momento, la privacidad, con un tono de voz, no atacando, no ofendiendo, no insultando, buscando solucionar, entender el problema. Jesucristo dijo que una casa dividida contra sí mismo no permanece. Es decir, si el esposo y la esposa no identifican el problema y se atacan mutuamente, está dicho por el Señor, no permanece, eso se va a derrumbar. ¿Qué deben hacer los esposos? Identificar el problema y luego los dos juntos atacar el problema. Y el que tiene que hacer cambios los hace, pero es atacando el problema, fortaleciendo la relación, resolviendo, practicando la comunicación asertiva, porque es la única comunicación que puede dar resultado, una comunicación asertiva. Es uno de los temas que tenemos en el programa Escuela para Padres, una comunicación asertiva. Lo cierto es que ese día yo sentí que mi hija me puso un trofeo en la mano. 22 años, ya adulta, y ella daba testimonio de que no nos había visto discutir. Sí se puede, hermano, si nosotros realmente seguimos los principios absolutos de la palabra de Dios, si de verdad nos sometemos al señorío de Cristo y nos comprometemos con el éxito de la relación. Sí se puede. Salgo al siguiente punto. Póngase de parte de él y en contra de vecinos, maestros y policías. Todos están prejuiciados contra su hijo. Sí, es verdad, nosotros necesitamos apoyar a nuestros hijos, pero ese apoyo, hermano, no puede ser a ciegas. Cuando alguien, un educador, un funcionario, otra persona, te presenta una acusación o le llama la atención, averigüe, asegúrese de saber bien y obre en consecuencia. Porque tal vez esas personas no es que la tienen agarrada con tu hijo, es que tu muchacho está portándose mal y está tomando mal camino, pero si tú no estás atento a las señales de otros ojos que ven, entonces pierdes la oportunidad de descubrirlo a tiempo y aplicar los correctivos que corresponden. De manera que lo opuesto es lo correcto. Sí, debo darle apoyo a mi hijo, pero no un apoyo a ciegas.
A veces el apoyo que él necesita es que yo lo discipline para que corrija el mal comportamiento. Fuerte el aplauso al Señor. Y entramos en el último que vamos a tratar por hoy: autoestima y amor propio. Es la tercera parte de esta conferencia, que fueron los tres temas, o los 3 puntos subordinados al tema: la crianza de los hijos en el hogar cristiano. Y quiero tomar como referencia, bueno, aquí dice autoestima y amor propio. Me quiero. Y quiero tomar como punto de partida para ese punto Lucas 2:52, donde, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo cuando aún era un niño, vemos que su crecimiento fue integral. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría, el aspecto intelectual. Hermano, mire, el desarrollo de nuestros hijos tiene que ser integral, tiene que estar balanceado y como parte de un todo. En sabiduría hace referencia al aspecto intelectual. En estatura hace referencia al aspecto físico. En gracia para con Dios hace referencia al aspecto espiritual. Y en gracia para con los hombres al aspecto psicológico y social. Su desarrollo es integral. Nuestro Señor, por supuesto, creció saludablemente, integralmente, en todos los aspectos. Pero como padre, yo tengo que vigilar su intelecto. Que sus hijos, hermanos, no pasen demasiado tiempo en la televisión o en la pantalla. Que desarrollen amor por la lectura, que desarrollen capacidad de analizar. Un muchacho que tiene hábitos de lectura y que tiene la capacidad de leer, porque leer no es simplemente pronunciar las palabras que están en un texto, eso no es saber leer. Saber leer y tener acceso a la información que está en las palabras, en el texto, eso es saber leer. Enseñar a tus hijos a analizar, a comprender, a tener pensamiento crítico, eso lleva tiempo. Pero cuando ellos desarrollan, hermano, yo he tenido 2 casas y en ambas siempre he tenido mi oficina, una biblioteca con mis libros. Y yo recuerdo que yo cultivé ese hábito de lectura en mis hijos. Y yo recuerdo que ellos todas las noches, cuando se iban para su cuarto, pasaban a la biblioteca, escogían un libro y se lo llevaban para su cuarto. Y leían y ahí se quedaban dormidos leyendo. Lo que nunca logré fue que me trajeran los libros de vuelta a la biblioteca. Pero no hay problema. Yo pasaba de vez en cuando por los cuartos y venía con mis paquetes de libros y colocaba otra vez en la biblioteca. Esa parte me llevó trabajo, pero para mí era una gran satisfacción ver cómo ellos disfrutaban leyendo. Doy gracias a Dios también que cuando en ese tiempo no había tanto problema con esa facilidad del celular. Mi esposa formaba parte del grupo Impacto de Dios y ella duraba 2 meses en su obra misionera y yo no sabía de ella hasta que regresaba, porque no existía eso del celular y eso era, hermano, todo era muy arcaico 40 años atrás. Sin embargo, lo que sí debo destacar es que debemos vigilar su intelecto, su desarrollo intelectual, para garantizar, si quiero que ellos desarrollen su potencial y lleguen tan lejos como el potencial y el propósito de Dios lo permita, entonces tengo que cultivarlos intelectualmente, cultivarlos físicamente. Un cuerpo sano en una mente sana. ¿Han escuchado esa frase? Cuerpo sano en una mente sana. Esos 2 elementos deben estar de la mano. Un cuerpo sano tiene que ver con una alimentación. Tenemos que informarnos sobre la alimentación, sobre lo que le va a hacer bien, lo que le va a hacer mal. Sí, no tenemos quizás tantos recursos, pero podemos usar los recursos que tenemos inteligentemente, sabiendo, porque nos hemos cultivado, porque nos hemos informado. Y entonces vigilamos su buena alimentación y vigilamos su ejercitación. Ellos tienen que ejercitarse. No espere, si los niños van a desarrollarse físicamente saludables, tenemos que promover que ellos se ejerciten. Es más, nosotros como adultos necesitamos ejercitarnos para ser más efectivos. En gracia para con Dios, y ya vimos que Dios no tiene nietos. Tengo que
guiarnos en una relación espiritual y en un crecimiento espiritual. Y en gracia para con los hombres, que aprendan a convivir, a ser sociales, a tener ese sentido de autoestima. Y de lo que vamos a hablar, la autoestima. Es más, vamos a hablar del amor propio, porque hermanos, son peldaños que comienza desde la infancia con su autoimagen, autoconcepto, y así va ascendiendo hasta que llega a su autoestima y el amor propio. Y lo tengo aquí así a modo de escalera. Esta escalerita se la hice anoche, y la casita que les voy a poner también se la fabriqué anoche, porque la lámina donde tenía esa diapositiva no la conseguía, y bueno, la improvisé así más o menos. Autoimagen, autoconcepto, autoconfianza, autodignidad, autoestima, amor propio. Si lo comparamos con una escalera, esto sería más o menos los peldaños para llegar a este punto de madurez, porque ellos van a poder relacionarse sociablemente con otros de una manera, de una forma madura, si ellos poseen autoestima y amor propio. Pero si lo comparamos, aquí lo estamos comparando con una escalera y me quedó uno por fuera. Pero si lo comparamos con una casa, esta casa también se la fabriqué anoche. Monté sobre la lámina, monté esta para más o menos darnos la idea, dándome la idea de un piso o una base, las columnas, una viga corona y el techo. Viene siendo la parte superior. Entonces tenemos que su autoimagen y autoconcepto forman el piso o la base, si lo comparamos analógicamente con una casa. Las columnas, autoconfianza y autodignidad, serían las columnas o pilares que sostienen el techo. Hay una viga corona que une todas esas columnas y que le da solidez, que es tolerancia a la frustración. Y hay un techo que es la cúspide, que es su autoestima y amor propio. Algunos tienen un techo de zinc, otros tienen un techo de acerolí, otros tienen un techo de plata banda. Pero hablando del desarrollo de nuestros hijos, quisiéramos que tuvieran una autoestima sólido de plata banda y un amor propio sólido. Porque hay gente que no tiene autoestima. Es más, hay gente que lo que tiene es autoestima. Dependen de lo que otro opine de ellos para determinar su valor y su valía. Si tú dependes de lo que otros piensen, entonces ya no es autoestima, es otro estima, depende del otro. Pero cuando tú tienes autoestima, aunque los demás no te valoren y no te reconozcan, tú sabes quién eres y cuánto vales. Y sabes que eres valioso y que eres capaz y que puedes seguir creciendo y que puedes lograr muchas cosas con tu vida. Entonces, la autoestima y el amor propio, quisiéramos que su techo sea de plata banda, para que sea sólido, a prueba de tempestades. Entonces vamos a analizar brevemente estas partes. Mire, y quiero comenzar, vamos a comenzar por estas dos que consideramos el piso. El piso. Hermano, mire, la autoimagen es la imagen que los niños perciben de sí mismos. Autoimagen. El problema es que los hijos se ven en los ojos de sus padres. Como quien se ve en un espejo, los hijos se ven en los ojos de sus padres. Y si a los ojos de sus padres ellos son valiosos, entonces se forman un autoimagen de sí misma, de sí mismo, como alguien valioso. Su autoimagen nace del trato, de las actitudes de los padres para con ellos. Su autoimagen. Es más, hermano, los niños, y eso está comprobado científicamente, estando aún en el vientre de sus madres, ellos perciben si son amados, si son bienvenidos o si son considerados inoportunos
no deseados. Hay un mensaje químico que la madre le envía. Hay un mensaje químico que la madre le envía y su hijo percibe ese mensaje de aceptación o de rechazo, de amor o de rechazo. Cuando ellos nacen, la forma en que sus padres los tratan, cómo ellos se refieren a ellos, el tono de sus voz, el contacto físico, todo eso le permite a él formarse su autoimagen. Su autoimagen. De esa autoimagen, la materia prima, la materia prima para la autoimagen es el trato de sus padres. Pero la materia prima para el autoconcepto es la autoimagen. Esa imagen que los niños tienen de sí mismos va a dar lugar a su autoconcepto. Hermano, a cierta psicóloga, y lo vamos a poner más adelante en pantalla, creo que es Norma Alonso. Ella decía, Ana Serrano, decía que esa imagen que los padres proyectan sobre sus hijos de valor, de significado, es como un abrigo emocional que lo protege a lo largo de su vida. Es decir, cuando los hijos los guiamos en este proceso, autoimagen, autoconcepto, autoconfianza, autodignidad, tolerancia, autoestima, amor propio, ellos llevan un abrigo emocional. Y aunque las personas en algún lugar, a todos alguna vez nos ha pasado quizás, que alguien no nos trata bien, que alguien, a los ojos de alguien nosotros no sabemos, no servimos, a todos en algún momento nos puede ocurrir, en algún momento en que alguien no nos valora, pero como tú posees autoestima, como posees ese abrigo emocional, dice Ana Serrano, psicóloga, como posees ese abrigo emocional, tú no dependes de lo que otros piensen, tú sabes quién eres, tienes un abrigo emocional que te protege de las inclemencias del medio ambiente, que te atropella, que te lastima, pero tú sabes que vales. Nuestros hijos estarían desnudos si no le ponemos ese abrigo emocional, haciéndolos sentir valiosos, dignos. De manera, tenemos entonces acá, y yo quiero poner estos conceptos, dice, bueno, ya cuando pasemos para el amor propio, pero sí hay un concepto que está más adelante, que dice que, hablando de ese abrigo emocional, ella dice, hay un concepto que da otra psicóloga, y lo tengo más adelante, hay un concepto que dice así: el concepto que tengo de mí, o la creencia que tengo de mí, vuelve a mí convertida en realidad. Esa es otra psicóloga que lo tengo más adelante. Dice, la creencia que tengo de mí, vuelve a mí convertida en realidad. ¿Te das cuenta? Primero fue un concepto, una imagen que dio origen a un concepto, y un concepto que ahora regresa como un boomerang. ¿Han visto cómo funciona el boomerang? Lo lanzan, él da la vuelta y regresa. El boomerang, si la persona es muy experta, lo ataja. Si no es muy experta, se le revienta contra el pecho. Bueno, a muchos de nuestros niños les ha reventado contra el pecho porque su autoimagen no es sana. Y esa creencia que ellos tienen de sí misma volvió a ellos convertida en realidad. Una vez leí en un libro de liderazgo que decía que el autor dice que una vez vio a una persona tatuarse en el brazo, vio a alguien que se estaba haciendo un tatuaje en el brazo y el tatuaje decía, nacido para perder. Y él entonces le pregunta al que estaba haciendo el tatuaje, luego le dice, mira, y eso es frecuente de que alguien se ponga un tatuaje como eso. Y el señor que estaba haciendo el tatuaje, la persona, antes de que alguien se ponga en el brazo, nacido para perder, ya lo tiene tatuado en el corazón. Ya él cree, sabe de sí mismo que él no tiene posibilidades. Pero ¿dónde ocurrió esa desgracia de tener una imagen y un autoconcepto deficiente, distorsionado?
precisamente todo nace, hermano, del trato que le damos a nuestros hijos. Necesitamos, hermanos, realmente cobrar conciencia y valorar a nuestros hijos, y que a nuestros ojos ellos se sepan valiosos, amados, valorados. Es un compromiso que debemos asumir, y vamos a ver muchas herramientas para ese objetivo en estos temas de escuela para padres. Luego tenemos la autoconfianza. Y la autoconfianza es la capacidad de saber que puedo asumir desafíos, de saberme capaz. Porque si tengo una imagen y un autoconcepto correcto, me será más fácil pensar que puedo lograr cosas. Nuestros hijos deben tener cierta capacidad de asumir desafíos. Como padres, algunas veces hay padres que son tan sobreprotectores que no los dejan correr ningún tipo de riesgo, ni los dejan asumir desafíos. Y hermano, tú no podrás estar siempre a su lado para hacerle las cosas. Es más, hermanos, a nivel de estudios seculares, a nivel de la escuela, muchos educadores saben que los trabajos que ellos corrigen en casa realmente lo hicieron sus padres, una maqueta, ellos saben que no lo hizo el muchacho, que los padres lo hicieron, y algunos ni siquiera ellos a veces pagaron para que alguien se lo haga. Hermano, sí es bueno que ayudes a tu hijo, pero que él aprenda. Es a él quien están evaluando. Esa actividad tiene un propósito de aprendizaje, desarrollo de habilidad, nivel de confianza. Tú necesitas que tu hijo asuma desafíos, asuma responsabilidades, haga cosas. Lógico, tú las controlas. Yo siempre recuerdo mi nieta Rachel, que tiene ahorita ya 11 años, cuando tenía 3 añitos, ella quería subir a la segunda planta de mi casa, subiendo la escalera ella sola. Por supuesto, un padre responsable no va a dejar al niño que suba una escalera solo, pero ella quería. Y bueno, yo voy detrásito de ella, de mi nieta, cuidándola que suba. Duré subiendo la escalera, entregateando, caminando, agarrándose, pero cuando finalmente llegó al último peldaño, que se montó ya arriba en la segunda planta, levantó los brazos como el atleta que llega a la meta. ¡Llegué! Hermano, esa sensación de lograr cosas, para mí era una pequeñez subir una escalera. Para nosotros subir una escalera no es un desafío, para ella era un desafío que logró conquistar. Eso le inyectó autoconfianza. Es el combustible para asumir nuevos desafíos, nuevos compromisos y lograr nuevas metas. Hermanos, nosotros dando la formación de escuela para padres, le decía yo a los hermanos allá en la iglesia, nosotros hicimos en una de las veces, porque varias veces hemos desarrollado el programa en Magdaleno, en una de las veces teníamos entrenado 28 conferencistas y formamos 14 equipos, y en diferentes puntos de Magdaleno, 14 lugares donde los grupos celulares reunían amigos de la comunidad y se le enviaban a cada grupo 2 conferencistas para darle los temas de escuela para padres. Hermano, yo les daba el tema esta semana y a ellos les tocaba dar el tema la próxima semana. Se requiere tener autoconfianza para tú dar formación recibiendo formación. Se requiere tener y la autoconfianza te dice, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que puedo. ¿Usted no le ha pasado, hermano, alguna vez en su vida que ha asumido un desafío que tú no sabes exactamente cómo lo vas a hacer, pero tú sabes que si le pones corazón, si te aplicas, le pides a Dios y te pones frente al desafío, lo logras? Muchas veces, y para hacer eso se necesita autoconfianza. Tener la confianza de que sí somos capaces, que sí podemos lograrlo. Bueno, ese sentimiento tenemos que inyectarlo en nuestros hijos. Repito, comienza desde su autoimagen, pero debemos producir autoconfianza. También necesitamos producir en ellos autodignidad, que ellos se sepan dignos, que ellos se sepan valiosos.
se sepan merecedores. Un padre que usa términos: eres un bruto, tú no sirves, no sabes hacer nada, te pareces a tu padre. Algunos le lanzan también al papá, insultan al muchacho y le lanzan algo de eso al papá. Toman hermano, volviendo a la analogía de la primera parte, que los hijos son como saetas, como flechas, y que los padres debemos proyectarlo. Yo le decía que hay padres que no tienen el arco, sino que lanzan la flecha con la mano. Bueno, hermano, lamentablemente muchos padres ni siquiera, además de que lo lanzan con la mano, ni siquiera lo lanzan hacia su éxito, lo lanzan hacia su fracaso. Tú no sirves, eres un bruto, estoy hastiada de ti, quítate de mi camino. Todos esos términos les hacen sentir que ellos no son dignos. No reciben amor, pero es que ellos no son dignos. Ellos se acostumbran y aceptan el maltrato porque ellos no son dignos. Ellos no lo merecen. Hermano, ese sentido de dignidad, ese sentido de saberse valioso, todo esto, hermano, es importante para poder llegar a la autoestima y al amor propio. Hay muchas personas que han construido su autoestima a pesar de los padres, no gracias a los padres, a pesar de los padres. De manera, mi hermano, que no sea usted un agente que agrave el problema, sino como padre impulse a su hijo. Tenemos entonces autoconfianza, autodignidad, tolerancia a la frustración, hermano. Esta es la vía corona. Ya tenemos la base, las columnas y la vía corona que une todas las columnas. Tolerancia a la frustración. Todos en algún momento hemos fracasado en algo, nos ha salido mal algo, no hemos logrado las expectativas de lo que creíamos. Todos en algún momento hemos pasado por eso. La tolerancia a la frustración es como un sistema inmunológico emocional. Repito, la tolerancia a la frustración es como un sistema inmunológico emocional. Cuando te caes, cuando fracasas, no te quedas en el suelo llorando, lamiendo tu herida, como un perrito, sobándote, oye, sintiendo pena por ti, por culpa de fulano, por culpa de mingano, echándole la culpa a todos de tu desgracia, y ahí en el suelo. Hay gente que tarda para volverse a levantar. No, hermano, la tolerancia a la frustración, cuando te caes, te levantas, sacudes el polvo y te vuelves a poner frente a frente con el desafío. Hermano, nadie lo logra a la primera. Si usted lee la historia, los grandes hombres que hicieron inventos, que hicieron aportes a la ciencia y que se destacaron, no lo lograron a la primera. Con cada caída, con cada fracaso aprendieron lecciones, por lo menos aprendieron ya una forma de cómo no se hace, ya tienen otras opciones para explorar, crecieron en el proceso, capitalizaron el fracaso, convirtieron el fracaso en peldaños que les ayudó a ascender al éxito. Hermano, fracasar no te convierte en fracasado. Fracasar no te convierte en fracasado. Lo que te convierte en fracasado es que te detengas, que no lo vuelvas a intentar, que digas yo no sirvo para esto, hasta aquí llegué, y que te quedes allí estancado. Eso es lo que te convierte a una persona en fracasada. Pero cuando tú te levantas, aprendes lo que debes aprender y avanzas, entonces ese fracaso se convierte en tu capital para el éxito. Fuerte el aplauso para el Señor. Y repito, es un sistema, es algo así como un sistema inmunológico emocional, donde, como dice Maxwell en uno de sus libros de liderazgo, él dice que yo nunca estoy caído, o estoy de pie o me estoy levantando. Él dice, yo nunca estoy caído,
O estoy de pie o me estoy levantando. Porque cuando me caí, aprendí, dice, en otro pensamiento de Maxwell también dice, cuando caigas, recoge algo y levántate. Aprovecha que estás allá abajo y recoge algo, levanta algo y levántate con eso. Por lo menos recoge la experiencia, agarra la experiencia. Dice que los tropezones nos ayudan a levantar los pies. Hay gente que ya no le queda pie de tanto tropezar con la misma piedra. No aprenden a levantar los pies. Aprende de tus fracasos, aprende de tus errores y sé mejor, crece, avanza hacia la meta. Así decía Pablo en Filipenses. Dice, olvidando lo que queda atrás y proyectándome al blanco de la soberana vocación. Nuestros hijos tienen que tener esa actitud. Y nosotros debemos enseñárselo, debemos guiarlos en ese proceso y debemos ejemplificarlo. Ellos deben ver en nosotros el ejemplo de una vida que crece, que avanza, que se desarrolla. Y bueno, esto nos lleva entonces a la autoestima y al amor propio. Mire cómo dice... Amor propio. Yo me amo como me enseñaron a amarme y trato al mundo como yo fui tratado. Porque aquí todo comienza con eso: autoimagen, autoconcepto, autoconfianza, autodignidad, tolerancia, autoestima, amor propio. Es un proceso de crecimiento, de avance, y eso va a repercutir en la manera en que ellos se desarrollen y se relacionan con otros. Hay personas que carecen de amor propio, y eso lo vemos, hermano, aún a nivel profesional, en empresas, en diferentes espacios, educadores, que tal vez ven que otro brilla, ven que otro avanza, que otro alcanza un nivel de excelencia, que a alguien le van a dar un reconocimiento, y él siente cierto celo, cierta envidia, cierta molestia, porque me parece que su luz va a opacar mi brillo. No, aquí hay chance para que él brille y yo brille también. Y yo puedo alegrarme porque él brilla si tengo autoestima y amor propio. Si yo tengo autoestima, tengo la capacidad de poder felicitarte sinceramente y decirte: me alegro por tu éxito, mereces este reconocimiento, y debes ser sincero, y podré hacerlo sinceramente si poseo esta capacidad emocional de tener autoestima, de tener amor propio. Y nuestros hijos tienen que aprender eso, hermano. No cultive lo negativo. No compare negativamente a sus hijos con otros, porque no todos tienen la misma capacidad. Elogie a sus hijos por sus esfuerzos, por su dedicación. Pero asegúrese de que cuando un compañero de su hijo, un primo, un familiar de su hijo, de su misma edad, tiene un mérito, alcanza algún nivel, le dan algún reconocimiento, que sean méritos de sus esfuerzos, enséñelo a felicitarlo, enséñelo a llevarle un regalito, enséñele esa capacidad. Solo el que tiene autoestima puede felicitar a otro con sinceridad y alegrarse por el éxito de otro. Pero el que carece de eso, hermano, por eso dice: yo me amo como me enseñaron a amarme y trato al mundo como yo fui tratado. Y bueno, en este punto, no sé, yo creo que no me alcanza ya el tiempo. Sin embargo, sí creo que me quedan unos 20 minutos. Yo tengo aquí algunos tips sobre lo que debiéramos hacer y lo que no debiéramos hacer. Voy a por lo menos compartir unos 4 de estos tips que tengo acá sobre el desarrollo de la autoestima y el amor propio en nuestros hijos. Por una parte, no permita que su hijo se insulte a sí mismo, porque la autocrítica es buena cuando es constructiva. La autocrítica, nos evaluamos críticamente, pero cuando la autocrítica es en realidad un insulto, cuando su hijo, después que fracasó, quizás se esforzó por el examen, tú lo viste que de verdad se esforzó, pero no aprobó el examen, y tal vez porque vio que quedó mal, pues, delante de sus compañeritos y en casa,
Tú lo viste que sí se esforzó, y entonces él se empiece a hacer una autocrítica que en realidad es un insulto, es que yo soy un bruto, no sirvo para nada, y él mismo empieza a insultarse. Usted debe pronunciarse, corregirlo y decirle algo como lo que acabamos de mencionar. Es un proceso de crecimiento. Los fracasos no me convierten en fracasado. Yo puedo crecer, yo puedo mejorar, tú puedes sobreponerte. ¿Quién sabe si hasta llegarás a ser un profesor de esa materia y estás dando hoy los primeros pasos, tropezando? Ustedes aprendieron a andar en bicicleta. Ustedes recuerdan cómo fue aprender a andar en bicicleta. ¿Verdad que nos caímos? Nos raspamos algunos, pero aprendimos. No aprendimos a la primera, aunque yo aprendí a la primera. Un primo, y en una calle de tierra, eso fue aquí en La Pica, vivíamos en La Pica cuando eso. Me subió a la bicicleta de las grandes y me agarró con velocidad y me empujó, hermano. Y ahí aprendo o me mataba. Y aprendí, logré dominarla y aprendí. Pero normalmente la gente no aprende a la primera, se cae. Gracias a Dios que no me caí, Dios me protegió, porque que si me caigo, hermano, una carretera de piedra, de tierra y piedra, la caída hubiese sido fatal. Ese maestro, como entrenador, no lo quiero. Pero lo que quiero decir es, el aprendizaje tiene que ver con eso. Cuando usted ve a su hijo insultándose, corríjalo, instrúyalo. Si tú guardas silencio, él va a pensar que tú también lo crees. Y él dirá, es verdad, mi papá también lo cree, porque guardó silencio. Él está pensando que de verdad yo no sirvo para nada. Entonces yo necesito construir su autoimagen, su autoconcepto, llevarlo a la autoestima y al amor propio, donde se valora, donde se ama, porque si él se ama a sí mismo, entonces tiene la capacidad de amar saludable y desinteresadamente a otras personas. Otro tips, ayúdelo a tomar decisiones, no decida todo por él. Guíelo. Hay muchas cosas en las que él puede decidir. No le diga, mira hijo, mañana para la escuela dominical te vas a poner esto y esto. ¿No sería mejor darle unas 2 o 3 opciones? Hijo, ¿cuál de estas te gusta? Decisiones sencillas. El regalo que le vas a llevar a fulano, esto, ¿no? Entre esto es que él vaya tomando decisiones, que se vaya acostumbrando a tomar decisiones. Con la mayoría de edad a tomar decisiones más serias y que llegue al punto donde él aprenda a hacer un análisis de los pros y los contras y tomar la decisión. Tengo 2 opciones, los pros y los contras de esta opción, los pros y los contras de esta opción, y ahora después de un análisis tomo mi decisión. Un muchacho que aprende a tomar decisiones se convierte potencialmente en un líder, porque el líder tiene que tomar decisiones. El líder tiene que muchas veces caminar en dirección opuesta al grupo y otros lo seguirán, pero él necesitará tener esa confianza, esa autoestima. El aprender a tomar decisiones le va a ayudar a él a realzar su sentido de valor, su sentido de autoestima, su sentido de amarse a sí mismo, de sentirse útil. Y como les dije, estimúlelo a elogiar y a reconocer los méritos de otros. Esto es importante. Cultive eso. Ayúdelo entrenándole y dejándole crecer y asumir responsabilidad. Ayúdelo a asumir responsabilidades. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos incluir aquí en este punto sobre algunos tips, algunos recursos que podemos tomar, y eso lo vamos a dejar para cuando se den los demás temas de Escuela para Padres.